Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en esta propuesta de todos los domingos de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción que denominamos Esto dice la Iglesia. Hoy es un día histórico, os recordamos un día histórico, conmemoramos un día histórico para el Paraguay porque se iniciaba la visita apostólica del Papa Francisco un 10 de julio del 2015. Tenemos como invitado esta mañana a alguien que nos puede contar todos los detalles posibles dentro de un espacio tan reducido de aquella histórica visita del Papa Francisco. Se trata del doctor Esteban Kryskovic. Él fue embajador de Paraguay ante la Santa Sede en aquel momento y tiene mucho que contarnos. Buenos días, Esteban, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Roque, un cordial saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, 2015, ¿desde qué año estuviste como embajador ante la Santa Sede, Esteban? Desde diciembre de 2011 hasta julio de 2019. 2011 entonces, o sea que prácticamente iniciando el 2012. ¿Y en qué momento comienza a prepararse la visita del Papa Francisco al Paraguay? ¿Y cómo comenzó todo? Bueno, ya desde que presenté cartas credenciales había la invitación del entonces presidente de la República al Papa Benedicto XVI que visite el Paraguay con motivo de que iba a ser la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Después, cuando fue en la Asunción del Papa Francisco Federico Franco, también hubo una invitación, pero yo creo que las invitaciones contundentes fueron las realizadas por el presidente Horacio Cartes en dos visitas que realizó, una en el 2013 y otra en el 2014, en ocasión de la visita, de la canonización del Papa Juan XXIII y de Juan Pablo II. En esa ocasión hubo una respuesta más directa y contundente del Papa que dijo: voy a hacer todo lo posible para estar allí. Por eso es que yo vinculo mucho ese acontecimiento. ¿En qué año era eso? Fue el 29 de abril de 2014. Lo recuerdo muy bien porque el 28 de abril hicimos la primera misa de Chiquitunga y el 27 de abril fue la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Y allí tuvimos esa respuesta. Y luego, bueno, están todas las tratativas del momento que podemos entrar. Sí, a ver, entonces después cuando están las sucesivas invitaciones desde el 2011 en adelante, pero cuando el Papa Francisco dice vamos a hacer todo lo posible, y después de esa invitación que se le hizo en el 2014, me dijiste, en abril, sí. ¿Cómo siguió después? Es decir, ¿qué otras gestiones se hicieron? Porque una cosa es cuando el Papa dice vamos a hacer todo lo posible. ¿Cómo se hizo posible después eso? ¿Qué hiciste o qué hizo el gobierno o qué hizo la Iglesia en Paraguay en ese momento? Bueno, tuvimos conocimiento de que el Papa en ese periodo estaba pensando con la Secretaría de Estado en ir a Ecuador y Bolivia, y que estaba en la duda a ir a un tercer país, que era Colombia, porque era el aniversario del CELAM, o Perú, porque era también del altiplano, de la zona, ¿verdad? Y había una disputa muy fuerte allí entre Colombia y Perú. Y bueno, nosotros por el amor del Papa Francisco al Paraguay dijimos, ¿y por qué no una tercera opción? Y se trabajó sobre eso y gracias a Dios el Papa lo pensó, y yo ya el 12 de diciembre de 2011, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, de repente tengo la noticia de que fue positivo, ¿verdad? Pero había que guardar un absoluto secreto
hasta que luego se hizo público en la visita del 6 de enero que realizó el padre Aldo Tendro al Papa, que le dijo: estaré por allí este año, en el 2015. Pero así fue. El amor del Papa al Paraguay siempre fue contundente, ya desde su jefa Esther Balestrino de Careaga, que le enseñó muchas cosas en la vida y que lamentablemente después murió. Pero él ahí aprendió todo el tema de la mujer paraguaya, la guerra del 70, luego también el trabajo en la Villa 21 en la Argentina, y luego también yo creo que fueron importantes las visitas presidenciales, todo el trabajo también que hicimos de fortalecimiento de la imagen del Paraguay en la Santa Sede, pero la alegría que tuvimos con la decisión final fue contundente. O sea, no crean que es fácil que el Papa elija así un país, y por supuesto en la primera visita que fue oficial a Sudamérica, ¿verdad? O sea, fue algo muy importante que nos haya tomado en cuenta. Por eso yo dije que iba a ser sin duda alguna un acontecimiento, iba a marcar la historia del Paraguay. ¿Cómo nos fue? Yo creo en un sentido positivo, que tenemos que por eso siempre hacer memoria de la importancia de esa visita, rescatar los mensajes y todo lo que nos dejó el Papa en ese tiempo. Ahora bien, después de ¿cómo sigue ya cuando se concreta, cuando hay una respuesta positiva? ¿Cuáles son las gestiones y de qué manera se va articulando ya aspectos y detalles de un viaje tan importante, la primera en América del Sur, como estabas diciendo muy bien, y que haya escogido entre ellos a Paraguay? Ya sabemos entonces que fue medio providencial, para no decir de rebote, que Paraguay finalmente haya sido escogido en vez de Colombia o de Perú, ¿verdad? Entonces, ¿qué vino después, Esteban? Bueno, faltaba el anuncio oficial, que de hecho molestó un poco que se haya filtrado esa información, porque debía darlo el Papa a su regreso del viaje de Filipinas. Y bueno, eso fue alrededor del 15 o 16 de enero, y ahí el Papa dice oficialmente: iré este año al Paraguay, que fue el anuncio oficial. Y desde entonces tuvimos tiempo prácticamente, imagínense, mediados de enero, 5 meses para trabajar en esa visita, con todo lo que implica. Para la visita de Juan Pablo II se trabajó aproximadamente 2 años, y en esta visita había que trabajar solo 5 meses, y bueno, yo creo que es algo que movió a todo el pueblo paraguayo de una manera admirable, y con hechos que marcaron inclusive futuras visitas del Papa Francisco en otros países. Por ejemplo, el retablo que creó Coqui Ruiz sirvió de modelo a la visita del Papa en México, en Colombia. Si se fijan en los retablos parecidos que se hicieron para las misas allí, todos fueron inspirados en la obra de Coqui Ruiz. Y además el recibimiento, que no sea tan formal en un acto oficial, militar, sino más bien civil, de fiesta, eso Paraguay innovó y fue tomado en todas las demás visitas, no solo en América Latina, sino en países inclusive de Europa y del África. O sea, ha marcado pautas. Eso nosotros siempre hablábamos con los organizadores de las visitas papales, con quienes después evaluamos las visitas y teníamos cierta amistad. Que la visita del Papa Francisco al Paraguay no solo fue un acontecimiento histórico para el país, sino para toda una nueva modalidad de visitas papales que se realizaron en el mundo entero. Y eso, de alguna manera, Esteban, tengo la impresión, estoy sacando deducciones nada más, es lo que Francisco probablemente siempre quiso, ¿verdad? Porque es su estilo, el estilo menos protocolar posible es el estilo de Francisco: abrazar a los niños, romper filas, en fin, hasta en su propio lenguaje y en sus gestos. Entonces lo que se le propuso, porque supongo que se le propusieron esas cosas al Papa,
cuando estaban organizando ustedes que, por ejemplo, en vez de los militares estén los niños cantando ahí a un costado y que el Papa se fue después a saludar a los niños. Empató lo que es el Papa Francisco con la propuesta que recibió de Paraguay de la parte organizativa, ¿es así? Sí, sí, sí. Y lo que más él recogió como valioso, aunque no lo crean, fue algo que fue en el último segundo de su visita. Y eso se plasmó en una carta que entregó al presidente de la República de entonces, Horacio Cartes. ¿Saben qué fue lo que más admiró de la visita? El encuentro con Mafe, con una niña enferma de cáncer. Entonces es algo admirable. Ahí nos damos cuenta de la personalidad del Papa Francisco y de todos los detalles magníficos que se vivieron en ese momento. Cada persona puede hablar de un detalle histórico en el encuentro, por ejemplo, con los jóvenes en la costanera, el encuentro con los políticos. Aunque algunos políticos parcializan ese encuentro, hay que verlo en su totalidad, no solamente algunas frases tomadas fuera de contexto, sino todo el mensaje que nos dejó de la importancia de una auténtica política, de un compromiso en la construcción de la sociedad de todos los laicos, ahora que estamos en el año del laicado, de no usar la política para mentir, sino para verdaderamente crecer a una nación. Sí, me recuerda justamente, a mí lo que más me quedó, porque es el único lugar donde estuve directamente fue en el León Kundú, ¿verdad? Para el encuentro no se le llamó esta vez los constructores de la sociedad como en la visita de Juan Pablo II. No sé cómo se denominó en este caso el encuentro en el León Kundú con los representantes de los diversos sectores de la sociedad, ¿verdad? Entonces, a mí lo que más me quedó de ese discurso que pronunció el Papa Francisco en dicha oportunidad fue el tema del diálogo. ¿En qué consiste el diálogo? ¿Cómo tiene que ser el diálogo? La importancia del diálogo. Me parece el caracú de su cuestión, porque estaba hablando a representantes de diversos sectores y actores de la sociedad que no siempre quieren estar uno al lado de otro, que no se quieren ver, en fin. Y ese es el problema que tenemos en Paraguay, nuestra incapacidad para el diálogo, nuestra incapacidad para la escucha, nuestra incapacidad para bajar sobre la mesa las cosas, nuestra gran capacidad de tener agendas paralelas mientras dialogamos, ¿verdad? Entonces lo que el Papa dijo en aquella oportunidad me quedó profundamente. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa y vamos a seguir haciendo memoria de este histórico viaje del Papa Francisco al Paraguay, que se inició un 10 de julio del 2015 y por consiguiente hoy, 10 de julio del 2022, estamos recordando 7 años de esa visita. Pausa. Retomamos nuestro programa de hoy en que estamos recordando el 7º aniversario de la visita del Papa Francisco al Paraguay con una persona que nos puede contar con lujos de detalles cómo se dio, de hecho ya nos contó en la primera parte del programa, los detalles previos al anuncio, las negociaciones, en fin, hasta que formalmente se anuncia y viene el Papa Francisco al Paraguay. El 10 de julio del 2015 comienza su visita, 10, 11 y 12 estuvo en Paraguay. Se trata del doctor Esteban Kryskovic. Él fue embajador paraguayo ante la Santa Sede en aquella época y un gran articulador y gestor de esa visita. Esteban, después seguimos avanzando en lo que fue la organización de la visita del Papa en poco tiempo, en 5 meses tenía que organizarse todo. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos ya cuando se concretó, cuando ya habría que comenzar a preparar territorio aquí y también el programa, los lugares donde tiene que ir, los pedidos seguramente que recibió para ir a tal lugar, a otro tal lugar, los temas de seguridad, en fin, ¿cómo fue todo eso?
Bueno, es un trabajo inmenso. De hecho, se elige una coordinación general y también una coordinación con representantes de la Iglesia, del Estado paraguayo. La coordinadora general era la embajadora Leila Rachid. Y el puntapié inicial es una visita que hace el responsable de los viajes papales, el doctor Alberto Gasbarri, donde aquí visita el Paraguay y ve todos los aspectos de los lugares que solicitaban sean posiblemente llenados con una actividad papal. Entonces, verdaderamente habían pedidos de todas las diócesis, habían también pedidos en muchos lugares de Asunción y alrededores, y bueno, se tuvo que hacer un análisis, se recorrió prácticamente gran parte del país y se veían los puntos factibles, y a partir de eso luego se llevó esa agenda inicial al Papa y él mismo tomó una decisión de que iba a circunscribirse sobre todo a Asunción, al Hospital de Niños, a Costañú y a Caacupé. Le hubiera gustado, le hubiera encantado otros lugares, pero ya no daba el tiempo, como por ejemplo la zona de las reducciones jesuíticas. A él le hubiera encantado, y otros lugares más que no quiero decir tanto, pero eso sobre todo. Y bueno, en base a eso luego se construye todo lo que significa la logística, que es inmensa, tanto para administrar la capacidad y la seguridad de las personas, como también todo el tema de movilizar a tanta gente en cada uno de los escenarios. Y luego también la liturgia, que es de la liturgia papal, es muy especializada. Vino el Monseñor Marini, que era el jefe de la liturgia papal entonces, y también fueron liturgistas de aquí hacia el Vaticano, y también vino la policía especializada del Vaticano, la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza al Paraguay, a ver todo el tema de seguridad en cada uno de los lugares. Y luego también fueron del Regimiento Escolta Presidencial de aquí al Vaticano para coordinar también actividades, sobre todo de alta seguridad con respecto al Papa. Y además todo el tema comunicacional, que fue algo muy importante y muy delicado, porque todo lo que se graba una visita papal prácticamente tiene una repercusión mundial. Y todos esos detalles, verdaderamente hacerlos en prácticamente 4 meses, yo a veces no sé, pienso de dónde salió la posibilidad de poder terminar tan bien, ¿verdad? Me acuerdo que en esa última visita, la de abril de 2017, el Papa también había dicho algo: Paraguay cabeza arriba, Paraguay con la frente alto, tenemos que estar todos, ¿verdad? Eso le dijo el presidente. Y bueno, yo creo que demostramos con creces eso, en esa visita presidencial, los paraguayos, como, no sé si recordás, Roque, el tiempo que hubo, también el mal tiempo, y pese a todo nos movíamos, trabajábamos, había unas tormentas impresionantes, ahí también el poder de la oración. Yo estoy seguro que las oraciones de tantas personas, de las carmelitas y de tanta gente de mucha fe, hicieron que ese día en Ñuguazú, por ejemplo, haya un sol impresionante que casi nos quemó a todos la piel, ¿verdad? O sea, aunque con los pies en el barro, ¿verdad? Sí. Como en 1988 con Juan Pablo II también. Claro, en la visita de Juan Pablo II en realidad el tiempo estuvo peor. Tanto es así que el Papa tuvo que besar el piso del aeropuerto y no tanto ahí la tierra o el piso, porque la lluvia era mucho más fuerte en mayo. Sí. Bueno, esto fue en julio, pero sí, tenés razón. Ahora bien, una vez que se organizó todo eso y ya se eligieron los lugares, por decirlo así, ¿cómo se fue organizando la participación en los diversos lugares? ¿A qué acuerdo se llegó? Me refiero a la participación de delegaciones, las personas que iban a participar. ¿Cómo se negociaba eso? ¿Esa era una decisión del Paraguay, de la Iglesia y del gobierno del Paraguay en ese momento, o era también una intervención directa del Vaticano? No, efectivamente, eso ya correspondía directamente a la comisión
que conformaba el gobierno y la Iglesia paraguaya para el efecto. Y prácticamente yo creo que era una decisión muy dialogada, permanentemente había comunicación en todos los detalles para que verdaderamente sea una visita exitosa. Yo creo que fue muy productivo en ese sentido. Yo recuerdo, a mí me cupo participar en 2 grupos de trabajo. Uno es en el área de comunicación, que el subcoordinador de la visita era Monseñor Adalberto, y que es siempre el que está también en los temas de comunicación, ¿verdad? Entonces me cupo integrar el grupo de periodistas en nombre de la iglesia. Nos reunimos más de una vez ahí en la Casa Amarilla, creo que se le llamaba, ahí en Burú Villaroga, ahí con Leila y su equipo también, ¿verdad? O sea, eso recuerdo bien, por un lado. Y por otro lado, el coordinador de la visita papal por la iglesia, Monseñor Edmundo Valenzuela, me pidió que arme un equipo de especialistas en diversos temas para preparar un dossier para el informe sociopolítico, económico que fue al Vaticano. Era un dossier que preparamos así colaboraron muchos profesionales e intelectuales conmigo en hacer ese dossier y le enviamos al Papa. Lo que recuerdo que no conseguí, es interesante el detalle. No voy a decir el nombre de la persona a la que le pedí que por favor me prepare un informe sobre el tema del EPP y todo lo que tenía. Y hasta el último momento le esperé, no me envió y tuve que enviar el dossier sin el informe sobre el EPP. Te acordarás que el Papa metió la pata en el León Condú, justamente en el tema del EPP. Y bueno, pero en fin, son cosas que pasan, no podemos prever todo tampoco, ¿verdad? Sí. Pero en fin, ahora Esteban, ya en estos 4 minutos finales que nos quedan, ¿qué reflexión global te merece, sobre todo desde el punto de vista de la Iglesia y también el país, por qué no, de la presencia del Papa Francisco, lo que dejó, qué frutos ha dado eso o sigue dando o sigue ofreciéndonos para el país? Bueno, yo creo que el mensaje que ha dejado esta visita debe ser retomado, porque luego nosotros somos muy olvidadizos, tenemos muchas preocupaciones, muchas cosas que ocurrieron desde entonces hasta ahora en nuestro país, y yo creo que el mensaje, sobre todo realizado en el León Condú, es muy apropiado para nuestro tiempo. Que la política no tiene que ser solamente un espacio de destrucción del adversario, sino de construcción con el otro, aunque sea diferente. Y que la política tiene como norte, antes que nada, la construcción de una comunidad, creando un conjunto de condiciones positivas para que todos podamos desarrollarnos, sin que por eso haya un clientelismo que nosotros tengamos que deberle al gobernante de turno que gobernó bien, una fidelidad especial, sino que verdaderamente que nosotros, gracias a ese espacio de bien común que creo que es crear un conjunto de condiciones culturales, sociales, políticas y económicas que puedan posibilitar que las personas puedan desarrollarse, y las familias y las organizaciones sociales y todo el país al final, que nosotros entendamos que ese tipo de política es también la que necesita nuestro país. Paraguay ya no necesita un estilo de política basada en la prepotencia, basada solamente en hablar mal del otro, en la destrucción, en ver solamente al adversario como un enemigo que destruir. Nosotros necesitamos una política que construya el Paraguay hacia el bien que todos queremos, Ojalá en este tiempo que se nos acerca, que va a ser meramente electoral, retomemos este mensaje del Papa a los políticos también del Paraguay, para que afrontemos de esa manera este tiempo en el cual va a marcar también la historia de nuestro Paraguay en estos 5 próximos años. Sí, y yo agregaría, Esteban, retomemos y ojalá
realmente podamos hacer llegar a todos los candidatos y por qué no decirlo, compartir con la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que, en definitiva, pero ahora se están armando los distintos equipos que finalmente la ciudadanía va a tener que optar entre este o no optar, pero de cualquier manera ya va a afectar profundamente la calidad de los candidatos, su calidad moral y su calidad patriótica va a ser demasiado importante. Este es el momento en que se está todavía trabajando en las candidaturas, en elegir qué personas, de qué manera hacerlo. Entonces hacerles llegar estos. Yo le agregaría al mensaje de León Condú el mensaje que dio en el Palacio de Gobierno, que fue también un mensaje muy importante dirigido a los gobernantes y a los políticos, que tomen, en guaraní decimos toñamindu ujese, a rumiar eso, a incorporar eso. Y sobre todo, no puede ser que en un país que se declara en un 80% cristiano católico, tengamos una sociedad que también se considera a sus gobernantes como los más corruptos casi del mundo. Algo está fallando allí entre el diálogo de su fe con su vida y la coherencia. Gracias, Esteban, por venir a compartir tus vivencias y tu experiencia como embajador en aquella época que organizó la visita del Papa Francisco al Paraguay. Realmente hay detalles que seguramente son absolutamente inéditos que estás contando ahora en este espacio. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen domingo.